Bueno, vamos a comenzar explicando tema 3, reproducción en plantas. Con esta es la tercera actividad que estamos realizando durante el tercer periodo. Tiene fecha máxima de entrega lunes 13 de septiembre. Recuerden que las actividades las vamos a ir explicando el tema y vamos a ir explicando cómo resolver la actividad y la vamos a ir resolviendo en clase en todos los encuentros virtuales. Entonces vamos a comenzar con la reproducción en plantas. Escriben como título reproducción en plantas en el cuaderno. Profe, yo lo hago en una hoja de bond para más tarde con más tranquilidad escribirlo muy bien en el cuaderno. Listo, perfecto. Bueno, entonces yo voy a comenzar proyectándoles un video. Como siempre les digo, aquí ustedes tienen a la mano la guía donde están todos estos conceptos, donde habla sobre la reproducción asexual en plantas y la reproducción sexual en plantas. Entonces, yo les voy a proyectar un video donde se explica esto que está aquí escrito, lo explicamos, es decir, vamos a ver y vamos a escuchar todo esto que está aquí escrito y de igual forma yo voy a ir poniendo pausa al video y les voy a ir explicando para que ustedes comprendan de una forma más fácil. Si les quedó una duda, al final de la explicación yo doy un espacio, levantan la mano, me hacen las preguntas y vamos resolviendo esas dudas que les quedaron. Pueden ir tomando apuntes allí del video que les voy a proyectar y de la información que les voy a dar. Básicamente vamos a hablar de cómo se reproducen, se crean nuevas plantas. Existen dos tipos de reproducción que son reproducción asexual y la reproducción sexual. Como su nombre lo dice, asexual quiere decir que no intervienen las células reproductoras o las células sexuales no intervienen. Una planta se puede reproducir o puede crear una nueva planta de forma sexual, asexual, ¿listo? Y sexual es cuando hablamos de que sí intervienen los órganos sexuales y las células sexuales que ya vimos la clase pasada se producen por meiosis, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el video y les voy a ir explicando poco a poco. Entonces, presten atención y van a tomar apuntes. Si no alcanzan a tomar el apunte, yo les envío nuevamente el video al grupo para que de pronto no interrumpamos aquí y echemos el video para atrás. No, dejamos terminar. Si quieren volver a ver el video, pues yo se los facilito en el grupo para que ustedes tengan cómo verlo. Listo, entonces comenzamos. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, durante esta semana hablaremos sobre la reproducción en plantas. Es el proceso mediante el cual todas las plantas, al igual que el resto de los seres vivos, generan nuevos organismos iguales o semejantes a sus progenitores con el fin de perpetuar la especie. La gran variedad de formas que emplean las plantas para reproducirse se concentra en dos grandes grupos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Veamos en qué consiste cada uno. En la reproducción asexual, el individuo se origina a partir de una célula o grupo de células que se desarrollan por medio de mitosis, que es la fase donde se da la división celular produciendo dos células hijas idénticas. ¿Lo recuerdan? Pues bien, como resultado de este hecho, estos individuos son copias idénticas del individuo progenitor. Esto permite que las plantas colonicen grandes extensiones de tierra. En este tipo de reproducción no existe variabilidad genética, es decir, que todas las células hijas
son exactamente iguales a las células madres. En la reproducción asexual o vegetativa, las nuevas plantas se generan a partir de un fragmento del progenitor, un tallo, la raíz, una hoja o una rama. Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se puede generar otra planta igual. Las formas de reproducción asexual son dos, natural y artificial. La natural es la formación de una nueva planta a partir de cualquier órgano de la original, como por ejemplo tubérculos, que son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva principalmente constituidas por almidón. Bueno, paramos aquí para tener claro de que la reproducción asexual, como lo dije anteriormente, no necesita las células sexuales. Simplemente se basa en formar, en crear una nueva planta a partir de una parte de la misma planta. Se realiza de dos formas. De forma natural es cuando la misma planta deja caer esa parte, supongamos una hoja, y esa hoja cae al suelo y encuentra las condiciones necesarias como minerales, agua, luz solar, la tierra, para poder crecer y producir una nueva planta. Eso se da de forma natural. ¿Listo? Y está de forma artificial, que ya la vamos a ver más adelante, que es cuando ya intervenimos nosotros, que cortamos un gajito de una planta o una parte de esa planta y la sembramos en otro lugar para que esta planta crezca. Por ahora estamos hablando de cómo se reproduce la planta sola de forma asexual, sin que sus células sexuales intervengan. Vemos aquí el caso de tubérculos, estolones, rizomas y bulbos. Nosotros vemos un tubérculo y relacionamos con una papa, ¿sí? Nosotros nos comemos la papa. La papa es un tubérculo que produce más papas si nosotros sembramos esa papa, o muchas veces en la casa dejamos las papas y se nos pasa el tiempo y las papas están allí, no las gastamos y vemos que a las papas le comienza a crecer raíces. Lo mismo pasa con los ajos, ¿sí? Empiezan a salirles raíces. ¿Por qué? Porque esta es una forma de reproducción de la planta. La misma planta empieza a crear las raíces y va encontrando las condiciones para crear una nueva planta. Entonces, de reproducción asexual de forma natural, la planta se reproduce o por tubérculos, o por estolones, o por rizomas, como lo es el pasto. Nosotros vemos que el pasto abunda, ¿cierto? Y sin necesidad de nosotros sembrar cada ratico pasto, él se riega y crece de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque necesita solo tierra con minerales, agua y luz solar. Y se encuentra las condiciones, solito va a producir más plantas de su misma especie, más pasto. Continuamos viendo el video. Un ejemplo típico de tubérculo es la papa. Sus ojos, es decir, esas manchitas cafés que tienen, son zonas meristemáticas, donde pueden germinar tallos y raíces. Los bulbos son tallos subterráneos también, rodeados de hojas carnosas, que en la temporada siguiente se convertirán en hojas. Se sitúan en el extremo inferior del tallo y contienen una gran cantidad de alimento. Al sembrarlos, cada bulbo da lugar a una nueva planta. Un ejemplo puede ser la cebolla, el ajo o un tulipán. Los rizomas son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. Poseen yemas que dan lugar a tallos y raíces. Sobre estos tallos crecen nuevas plantas. Es quizás el tipo de reproducción asexual más extendido entre los vegetales. Algunos ejemplos son la caña, el pasto, el lirio y algunas aromáticas. Y están los estolones, que son tallos rastreros que crecen horizontalmente sobre el suelo. Estos emiten raíces y tallos verticales. Cuando las nuevas raíces comienzan a absorber agua y sales minerales, a medida que crecen, desarrollan raíces que dan lugar a una nueva planta. El estolón se marchita y las plantas hijas se vuelven independientes. Un ejemplo son las plantas, por ejemplo, de las fresas,
que éstas se reproducen por estolones. Veamos ahora la reproducción asexual artificial. Listo. Entonces, reproducción natural, cuando la planta busca ella solita reproducirse y existen estos tipos que ya mencionamos. Tubérculos, bulbos, rizomas y estolones. Acá les voy a presentar, continuamos viendo, reproducción de tipo asexual, pero de una forma artificial. Esta consiste en la formación de plantas de una manera no natural. Algunos ejemplos son los esquejes, que estos son tallos de plantas leñosas que se cortan y se cultivan aparte en agua o tierra y tienen la capacidad de producir raíces cuando están separados de la planta original, los que conocemos comúnmente como piecitos. Al cabo de un tiempo, a esta rama le salen raíces y se convierten en una nueva planta. Un ejemplo son los geranios o los bambús pequeñitos. Están los acodos también. Hay terrestre y aéreo. Es un método artificial de propagación de plantas, que consiste en obligar por medio del calor la humedad de la tierra preparada, de incisiones o ligaduras, a que echen raíces las ramas acodadas, formando nuevos individuos dotados de cualidades idénticas a las de la planta de la que deriva. Injerto. Se presenta cuando una parte del tejido procedente de una planta se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezcan como un solo organismo. Ambas plantas deben tener rasgos genéticos similares. Veamos ahora la reproducción sexual. Es muy bien. Entonces ya en esta reproducción asexual artificial ya entra a jugar un papel muy importante el trabajo de nosotros, del ser humano. Porque ya para este tipo de reproducción que es artificial, debemos intervenir nosotros cortando un esqueje, que es un gajito de la planta, y sembrándolo en otro lado, ¿sí? Resulta que los tallos, en la punta de los tallos y en la base de los tallos, existe tejido meristemático. El tejido meristemático es el tejido del crecimiento, ¿sí? Si nosotros sembramos un tallo, esta planta puede crecer, formar otra planta porque contiene ese tejido de meristemático de crecimiento, que las células empiezan a realizar mitosis, aumentar la cantidad de células, por eso pueden hacer una nueva planta. Recordemos que durante la reproducción asexual, donde no intervienen las células reproductoras, la planta puede crecer y formar nuevas plantas a través de la mitosis. ¿Por qué? Porque se aumenta la cantidad de células de la planta y se produce una nueva planta. Ahora vamos a hablar sobre la reproducción sexual. Ya como su nombre lo dice, allí sí intervienen las células sexuales o gametos. Así como vimos el tema pasado de reproducción celular, durante la meiosis es que se producen los gametos, tanto en el ser humano como en los animales y como en las plantas, ¿listo? Las plantas también realizan el proceso de meiosis y también tienen células reproductoras, que ya vamos a conocer cómo funcionan estas células para dar origen a una nueva planta. Como aquí en la reproducción sexual intervienen las células reproductoras, ¿sí? Y las células reproductoras están en diferentes plantas. Entonces, al unirse una célula reproductor de una planta con célula reproductor de otra planta, pueden formar una nueva planta con características diferentes, similares a las dos especies, ¿sí? Es decir, una planta única. No es igual a la planta inicial, en cambio que con la reproducción asexual, si yo siembro un gajito o un esqueje de una rosa roja, me van a hacer una rosa roja, ¿cierto? Igual a la que sembré. En cambio, en la reproducción sexual puede haber variabilidad genética, porque ya esa nueva planta tiene características de las dos plantas que se unieron, los dos gametos que se unieron.
¿Listo? Entonces vamos a continuar viendo el video. Cuando ya terminemos, ¿sí? Damos espacio a las preguntas. Entonces, reproducción sexual. Más compleja que la asexual. Requiere de individuos de otro sexo. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos, que se han originado por meiosis y que proceden de parentales, es decir, de dos padres. Es el proceso de división celular que solo se realiza en células germinales o sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. ¿Lo recuerdan? Pues bien, la diversidad genética que produce este tipo de reproducción tiene una gran ventaja. Si cambia algún factor ambiental y la descendencia presenta variabilidad, puede haber individuos que sobrevivan a las nuevas condiciones. Esta variabilidad genética es la base del proceso de evolución. Esto quiere decir que gracias a la variabilidad genética, todos los seres vivos nos hemos podido adaptar a los cambios de la naturaleza durante todo este tiempo. Las plantas, además de raíz, tallos y hojas, muchas de ellas poseen también flores, frutos y semillas. Estos órganos les sirven para reproducirse y conocerlos nos permiten clasificarlas en dos grandes grupos: reproducción con flor y reproducción sin flor. Veamos primero la que sí tiene flor. Bueno, nosotros encontramos en la naturaleza variedad de plantas, ¿sí? Entre esta variedad de plantas podemos notar que muchas de ellas tienen flor y otras no tienen flor. Podemos notar de que muchas de ellas tienen frutos y otras no tienen frutos. Entonces, por eso las plantas se dividen en angiospermas y gimnospermas. Cuando escuchamos las plantas y vemos plantas angiospermas, son las plantas completas, que tienen todas las partes. Cuando menciono todas las partes es que tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas. Todas las plantas tienen estas partes, ¿cierto? Raíz, tallo y hojas. Pero las angiospermas son las plantas más completas. ¿Por qué? Porque además de tener tallo, raíz y hojas, también tienen flores y además de tener flor, tienen frutos. Nosotros hablamos de frutos y los relacionamos con la fruta, ¿cierto? La manzana, la naranja y diferentes frutas que nosotros consumimos. Hacen parte de las plantas que se llaman angiospermas. Y existen las plantas gimnospermas, que de igual forma tienen las partes principales de toda planta, tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas y tienen flor, pero no tienen un fruto carnoso. Algunos pueden tener flor y otros no, pero especialmente no tienen fruto carnoso. ¿Listo? Entonces, al tener las angiospermas una flor, es más fácil el proceso de la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque la flor es el órgano, por decir así, o es la parte de la planta donde se encuentran los órganos sexuales de la planta. Si nosotros vemos plantas con flor, inmediatamente decimos, esa planta se reproduce de forma sexual, porque allí se puede realizar la reproducción sexual en la flor. Vamos a continuar viendo esto y conociendo las partes de la flor. Y conocerlas nos permiten clasificarlas en dos grandes grupos: reproducción con flor y reproducción sin flor. Veamos primero la que sí tiene flor. En esta, la flor es el órgano reproductor, como lo acabamos de decir. En muchas plantas, las flores contienen pistilo, que es el órgano reproductor femenino, y los estambres, que son los órganos reproductores masculinos. Este tipo de flores se llaman flores hermafroditas. Bueno, este tipo de flores que contienen el pistilo y los estambres se llaman hermafroditas. ¿Por qué? Porque tienen allí mismo, en la misma flor, contienen los dos gametos o los dos tipos de células reproductoras.
Dentro del pistilo encontramos el óvulo de la flor, que vendría siendo el gameto femenino, ¿cierto? Y al lado del pistilo encontramos los estambres, que vendrían siendo el gameto masculino de la flor. Es decir, que esta flor contiene los dos gametos para realizar el proceso de fecundación de una forma más fácil, para poder fecundar el óvulo, y una vez se fecunda el óvulo se produce la semilla, ¿sí? Ese cigoto, que en las plantas vendría siendo la semilla. Y luego esa semilla empieza a crecer y empieza a ser protegida por un alimento de tipo carnoso, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la fruta. La fruta protege esa semilla. Cuando ya nosotros nos comemos la fruta, encontramos en el fondo, en el interior de la fruta, la semilla. Esa semilla es ese óvulo ya fecundado. Esa semilla es ese cigoto, que si la sembramos y encuentra las condiciones necesarias para crecer, como ya lo mencioné, minerales, agua, luz solar, esa semilla empieza a realizar la mitosis y crece una nueva planta. ¿Listo? Por eso, la flor es la representación de la reproducción sexual de las plantas. Esta, a su vez, se divide en dos, en angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son las plantas más comunes. Desarrollan sus órganos reproductores en estructuras llamadas flores, y las semillas están recubiertas por envolturas que forman el fruto. Es decir, son aquellas plantas que tienen fruto y en su interior hay semillas. Por ejemplo, el manzano. Nosotros también vemos, yo creo que todos hemos visto y han visto un árbol de cocota, ¿sí? El árbol de cocota se llena de flores, florecitas. Y luego cada una de esas florecitas se convierte en cocota, ¿cierto? Quiere decir que ya esa florecita realizó el proceso de reproducción sexual y creó la semilla. Y luego esa semilla se recubrió de la fruta en sí, que es la cocota, ¿sí? Dentro de la cocota encontramos la semilla para realizar un nuevo proceso o una nueva planta. Entonces, esto es con las flores, con las plantas angiospermas que contienen flores que realizan la reproducción sexual y producen un fruto que es el que recubre la semilla. Chontaduro. Mientras que las gimnospermas son las que no tienen fruto, pero sí tienen semilla, como por ejemplo el pino y el cedro. En los conos masculinos se desarrollan los granos del polen o gameto masculino, mientras que en los conos femeninos se forman los óvulos o gametos femeninos, siendo estos conos más grandes y duros a los que conocemos como piñitas. Tras la fecundación, se forman las semillas que contienen el embrión y una cubierta dura protectora. Una vez que se libera la semilla, esta cae y da lugar a un nuevo árbol. Bueno, con los pinos, como no tienen flor, hay unos pinos que tienen los gametos masculinos, las células reproductoras masculinas, y otros que tienen las células reproductoras femeninas, ¿sí? Con ayuda del viento y del movimiento, estas células pueden llegar de unos pinos a otros, de unos conitos a otros conitos. Cuando ya se fecunda y se hace el proceso de fecundación, el cono se pone más fuerte, más rígido para proteger ese cigoto que llegó allí y para proteger la semilla que se está produciendo. Luego que ya el cono tenga la semilla, acordémonos que esa semilla es esa nueva vida, es ese cigoto de la planta. El cono cae al piso, por ende la semilla cae al piso y en el piso encuentra las condiciones necesarias para reproducir, por eso nace un nuevo pino. Por eso cuando nosotros vemos los pinos, vemos que hay muchos seguidos, ¿cierto? Y es por lo mismo, porque las semillas caen, encuentran las condiciones y nace un nuevo pino.
Y luego ese pino puede hacer el proceso de fecundación, ya dije, con ayuda del viento, y luego forma la semilla y esta semilla cae y nace otro pino, ¿sí? Entonces, por eso se pobla y encontramos gran cantidad de pinos. La reproducción sexual tiene varias etapas. En estas flores, el polen de los estambres y los óvulos del pistilo no se desarrollan al mismo tiempo. Por eso, para que tenga lugar la reproducción, el polen de una flor tiene que llegar al pistilo de la flor de otra planta. Este proceso se llama polinización. Se produce gracias a que los insectos y el viento transportan el polen. Una vez en el pistilo de la flor, el polen llega al ovario y se une a un óvulo. Tras la unión, llamada fecundación, el ovario se transforma en un fruto y el óvulo fecundado en una semilla. Cuando dicha semilla cae al suelo, con humedad y temperatura adecuada, el embrión de la semilla empieza a crecer y germina, dando lugar a una nueva planta. Hable. Bueno, ustedes han escuchado de la importancia y que incluso hay campañas que invitan de que cuidemos a las abejas, ¿cierto? Porque las abejas nos ayudan al proceso de polinización, nos ayudan a que haya variedad de plantas, pero ¿qué tienen que ver las abejas siendo un animal que se alimenta del polen de las plantas, ¿cierto? De las flores, con las flores. ¿Qué tiene que ver esto con que la abeja ayude al proceso de polinización? Pues resulta que las abejas consumen y se alimentan de las plantas y allí al estar alimentándose en su pico quedan pedazos de polen. Entonces la abeja va de una flor y luego pasa a otra flor. Y al pasar a otra flor lleva ese polen y ese polen baja por el pistilo y fecunda el óvulo. Entonces la abeja allí cumplió la función de llevar el polen de una planta el polen vendría siendo como los gametos masculinos de una planta, ¿cierto? Como los espermatozoides de la planta. Entonces ese polen llegó hacia el óvulo de la otra planta y formaron un cigoto, formaron la semilla, esa nueva planta que puede crecer. Por eso es tan importante la ayuda de estos animales que se alimentan de plantas y también parte importante es el aire, el viento. ¿Por qué? Porque el viento mueve la flor y ese polen sale, se esparce y cae hasta otra flor, entra por el pistilo y llega al óvulo fecundando esa flor. Por eso es que también existen variedades de flores, de colores, porque pues ya entraría a jugar allí el ADN que contienen los espermatozoides, más el ADN que contiene ese óvulo de la otra flor. Entonces se fusionan y allí nacen. Esa semilla contiene el ADN de los espermatozoides de una flor y la mitad del ADN del óvulo de la otra flor. Entonces, ya allí, en ese óvulo, en ese pistilo, se creó la semilla. Y luego la semilla empieza a recubrirse, ¿sí?, por una sustancia carnosa que nosotros conocemos, la fruta. Esa fruta protege la semilla. Nosotros nos alimentamos de esa fruta, ¿cierto? Pero si no nos alimentamos y si no comemos la fruta, la misma planta tiene la forma de que la fruta produzca una nueva planta. Que es que cuando ya la fruta está totalmente madura, la fruta cae de la planta y cae al suelo. En el suelo encuentra las condiciones necesarias, ¿sí? Y encuentra minerales, agua y luz solar
y esa planta empieza a realizar, esa semilla, perdón, empieza a realizar el proceso de mitosis y empieza a crear su raíz, empieza el tejido meristemático, las células meristemáticas a reproducirse y empiezan a crecer y a formar una nueva planta. Así es que se reproducen las células de forma asexual. Ellas solitas hacen ese proceso sin necesidad de nosotros. ¿Qué necesitan? Ayuda de los animales, en este caso las abejas y ciertos animales como el chupaflor que nosotros conocemos, que ayudan a que el polen pase de una planta a otra. Y también ayuda del viento. Entonces, estas son las etapas del proceso de la reproducción sexual en las plantas. Primero, la polinización, cuando el polen llega al óvulo, ¿cierto? Cuando el polen va de una planta a otra planta, llega al pistilo. Después, la fecundación, cuando ese polen llega hasta el óvulo. Se fecunda y después se produce el fruto y la semilla. ¿Listo? La semilla se convierte en una fruta carnosa o se envuelve de una fruta carnosa. Y por último está la germinación. Cuando cae ese fruto, la semilla encuentra las condiciones para formar una nueva planta. Cuando dicha semilla cae al suelo, con humedad y temperatura adecuada, el embrión de la semilla empieza a crecer y germina, dando lugar a una nueva planta. Hablemos ahora de la reproducción que no tiene flor. Son aquellas plantas que carecen de flores como los musgos y los helechos. Pero entonces, ¿cómo? Bueno, aquí continuamos hablando de reproducción sexual. ¿Listo? Pero estas plantas no tienen flor. Pero a su misma vez sí producen células reproductoras, sí producen gametos y células sexuales. Presten atención de qué forma. ¿Logran reproducirse? Pues les cuento. Como los helechos y los musgos no tienen flores, la fecundación tiene lugar en el exterior, es decir, fuera de la planta. Los musgos. Estas son pequeñas plantas que colonizan los sitios húmedos y requieren para su reproducción la presencia de agua, ya que el gameto masculino debe nadar hasta el gameto femenino. La parte más visible de un musgo es el gametofito. En el gametofito se encuentran las células reproductoras masculinas, llamadas anteridios, y las femeninas, llamadas arquegonios. Los anteridios nadan hasta los arquegonios para lograr fecundarlos, dando lugar al cigoto. Este crece sobre el gametofito, dando lugar al esporofito. El esporofito forma esporas en una cápsula que cuando maduran se liberan. Las esporas caen al suelo y dan lugar al nuevo gametofito. Es una reproducción alternante, ya que el gametofito es haploide y el esporofito es diploide. En otras palabras, los musgos, sus células sexuales se transportan en el exterior con ayuda del agua. Entonces, supongamos que la célula masculina se transporta por el agua y llega hasta la célula femenina. Allí se produce esa nueva semilla o las esporas. Y esas esporas son liberadas con ayuda del viento, las esporas y las semillas con ayuda del viento, y esa semilla se corre y cae nuevamente al suelo. Y allí encuentra las condiciones para crear una nueva planta. Así se reproducen los musgos, por eso vemos que los musgos los encontramos nosotros en zonas frías, en zonas húmedas, donde hay agua, porque el agua facilita este proceso de reproducción sexual de las plantas. Realizándose la meiosis durante la formación de las esporas. Están también los helechos, que viven en lugares húmedos y cálidos, siendo parte en el pasado de los grandes bosques de la Tierra. Presenta una reproducción alternante también, siendo el gametofito y el esporofito dos organismos independientes. El esporofito es la parte más desarrollada. Está formada por un tallo subterráneo
del que salen las hojas llamadas frondes. En el revés de los frondes se encuentran los esporangios, lugar donde se forman las esporas por meiosis. Las esporas germinan en el suelo, dando lugar al gametofito subterráneo, que tiene una forma como de corazón. En el gametofito se forman los anteridios, que son, como dijimos, las células reproductoras masculinas, y los arquegonios, que son las reproductoras femeninas. ¿Lo recuerdan, cierto? Pues bien, los anteridios llegan hasta los arquegonios y cuando se fusionan dan lugar al cigoto. El cigoto se desarrolla originando un nuevo esporofito. En resumen, la reproducción de plantas se lleva a cabo de dos formas. Una asexual. Bueno, entonces los helechos tienen unas hojas y en la parte del revés o la parte en vez o la parte de abajo de las hojas contienen las esporas. Estas esporas, con ayuda del viento, llegan hasta la otra célula reproductora, ¿sí? Y allí se forma la nueva semilla o que contiene las células meristemáticas. Estas caen al suelo y se produce una nueva planta. La asexual se genera por mitosis, a partir de un fragmento del progenitor, dando como resultado las nuevas. Entonces se desarrolla originando un nuevo esporofito. En resumen, la reproducción de plantas se lleva a cabo de dos formas, una asexual y otra sexual. La asexual se genera por mitosis, a partir de un fragmento del progenitor, dando como resultado las nuevas plantas. La sexual requiere de individuos de otro sexo. El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales denominadas gametos, que se han originado por meiosis y que proceden de parentales, es decir, de los padres. Se divide en dos también, las que tienen flores, que a su vez se dividen en angiospermas y gimnospermas, y las que no tienen flores, que son los musgos y los helechos. Nos vemos en la próxima. Bueno, entonces aquí está en resumidas cómo se reproducen las plantas. Entonces las plantas tienen dos tipos de reproducción. Hay unas que se reproducen de forma asexual, no tienen células sexuales, no tienen gametos, se reproducen ellas solitas o a través de una parte de ellas, ¿sí? Ya vimos y ya hablamos de forma natural, cuando ella sola produce una nueva planta a partir de una parte de ella, ya sea una hoja que cae y esa hoja forma raíz y ahí mismo se produce una nueva planta y se van aumentando la cantidad de plantas de esa misma especie por proceso de mitosis. Por eso es que todas son iguales. Y está de forma artificial, que es cuando ya nosotros llegamos, tomamos una parte de esa planta, la sembramos en otro lugar y esa parte que sembramos continúa realizando el proceso de mitosis y forma una planta exactamente igual. Bien, y ahorita están las plantas que realizan la reproducción sexual. En esta intervienen ya los gametos, que son las células reproductoras, una masculina y una femenina. Aquí hay variedad de plantas. Las plantas pueden cambiar sus características y su forma porque contienen ADN de las dos plantas que van a intervenir en el proceso de reproducción. Algunas plantas contienen flor, donde la flor contiene los órganos sexuales y contiene las células reproductoras o los gametos. En el caso de las angiospermas, que son las plantas que contienen flor, pero de igual forma contienen fruto, ¿sí? Y están las gimnospermas, que son plantas que contienen flor, pero no producen un fruto, sino esa semilla se recubre en una piñita, como los pinos. Y están las plantas que no tienen flor, como el musgo y los helechos. Pero en estos tipos de plantas hay unas plantas que crean las células sexuales masculinas y otros musgos las células sexuales femeninas, ¿sí? Se unen formando una nueva semilla, una nueva planta. Lo mismo con los helechos. Listo, niños. Esta es como la explicación
sobre todo el tema, todo esto lo tienen allí en la guía. Ahora sí, si tienen algo, alguna duda, algo que quieran que les aclare sobre este tema, los escucho. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. ¿Todo les quedó claro? Si hay alguna estudiante, no les dé pena, pregunten para que comprendan mejor el tema y todo les quede mucho más claro. Santiago Torrado. Profe, es que yo escuchaba entrecortado, no sé si es que era mi internet o no sé, profe, pero es que en la parte en la que estaban explicando que cómo se reproducían las flores, no alcancé a escuchar bien, profe. ¿Será que me puede repetir eso? Bueno, aquí, para aprovechar esto que me estaba preguntando, voy a proyectarles la imagen de una flor Bueno, y aquí vemos las partes de la flor, ¿listo? Y vemos que en la parte central, que se llama pistilo, es como un conducto, ¿sí? Y ese conducto conlleva aquí un circulito que se llama óvulo. Aquí hay varios óvulos. Recordemos que los óvulos vendrían siendo como los gametos femeninos, ¿cierto? Como en nosotros, los seres humanos, las mujeres, creamos los óvulos, ¿cierto? Esta planta, el pistilo, recubre y tiene los óvulos, las células femeninas. Bien. Al lado del pistilo encontramos los estambres, que son como estas anteritas, y estas anteritas tienen una parte arriba de color amarillo que vendría siendo el polen. El polen vendrían siendo las células reproductoras masculinas, ¿sí? Que nosotros, los seres humanos, vendrían siendo los espermatozoides. Por eso encontramos, y las flores son hermafroditas, porque tienen los dos sexos, tanto el sexo femenino, porque contienen los óvulos, y contiene el sexo masculino, porque tienen el polen aquí en los estambres. Con ayuda del viento y con ayuda de los animales, como las abejas se toman el polen de esta flor, ¿listo? Aquí tomaron el polen y resulta que en el pico y en sus patitas quedaron pedazos y cantidad de polen. Y se va esa abejita para otra flor, ¿listo? A seguir comiendo polen. Y resulta que el polen que llevaba en sus picos y en sus patitas, con ayuda del viento también, caen aquí en el pistilo de la otra flor. Y ese pistilo y ese polen baja por el pistilo, baja y llega hacia el óvulo. Y ahí es donde se une el óvulo con el polen que vendría siendo los espermatozoides. Y aquí en el pistilo se forma el nuevo cigoto o la nueva vida, que es la semilla. Y luego esa semilla, cuando ya está fecundado el óvulo, esta semilla se empieza a recubrir de carne o a formarse la fruta. Es decir, la flor desaparece y se forma una fruta. Luego esa fruta cae al piso, ¿sí? Se descompone la parte carnosa, los animales se comen esa parte carnosa que es en sí la fruta y quedaría la semilla. Y esa semilla que queda en el piso encuentra en el piso o en el suelo, encuentra en la tierra minerales, encuentra agua y con la luz solar encuentra todas las condiciones necesarias para
crecer. Entonces ya esa semilla empieza a producir y a formar la raíz, luego empieza a salirle el tallo y luego las hojas y así va creciendo hasta que le salen, ya está madura y empieza a salirle la flor para realizar el proceso de reproducción nuevamente. ¿Entendiste, Santiago? Sí, señora profe, muchas gracias. Bien, esto es un tipo de reproducción sexual. ¿Quién me dice por qué es reproducción sexual? Santiago Torrado. Porque se utilizan las células reproductivas, profe. Las células sexuales, óvulos y polen, que vendrían siendo los espermatozoides. Bien, aquí para este tipo de reproducción sexual intervenimos nosotros, el ser humano, para que la planta se pueda reproducir de este tipo. ¿Quién me responde eso? Cristian Zambrano. Profe, ahí no necesitamos intervenir nosotros, ¿Por qué? porque las plantas se pueden reproducir solas. Porque contienen, ¿cierto? Las dos células para reproducirse, ellas solitas no necesitan de la ayuda de nosotros. Con las condiciones necesarias, con ayuda del viento y de sí ciertos animales que ayudan a la polinización, se producen las plantas de forma sexual. Por eso decimos que la naturaleza es perfecta, ¿sí? Y todo tiene su ciclo y todo tiene su porqué. Y así es que se reproducen las plantas de forma sexual. Bueno, ¿en qué momento es que las plantas se reproducen con ayuda de nosotros? ¿Quién me dice esto? ¿En qué momento el ser humano sí debe intervenir para ayudar a que la planta se reproduzca? ¿De qué forma? Cuando le ponemos agua, profe. Leini. Bueno, pues, para que las plantas y nosotros los humanos intervengamos, tiene que ser cuando ellas se reproducen asexualmente de forma artificial, que es cuando nosotros tenemos un gajito y lo trasplantamos o lo sembramos de algún lugar. Muy bien, Leini. Es, por ejemplo, cuando llega la abuelita de nosotros con un gajito y lo pone en un potecito de agua a esperar que le salga la raíz. Y luego de que ya sale la raíz, allí sí la abuela coge, lo pone en un matero y siembra y nace la nueva planta. Eso es producir una planta de forma artificial, que ya nosotros tomamos una parte de esa planta y la sembramos en otra zona para crear una nueva planta. Muy bien. Niños, si no tienen más dudas, vamos con la actividad, ¿listo? Entonces, aquí voy a proyectarles la guía para que empecemos a resolver la actividad. Bueno, ya todo esto lo explicamos, método artificial, reproducción sexual en plantas. Pasamos a la actividad. Entonces dice, con base a la información anterior, realiza la siguiente actividad. Entonces escriben el punto número 1 y escriben la pregunta. Escribe las diferencias entre la reproducción asexual y sexual en plantas. ¿Quién me quiere ayudar con esta respuesta? Diferencia entre reproducción asexual y sexual en plantas. ¿En qué se diferencia? Ailid Valeria Velázquez. Profe, que en la sexual intervienen células sexuales o gametos. Y en la asexual, y en la sexual, Ailid. La sexual intervienen los seres humanos
recortando un esqueje? No siempre, no siempre. Entonces, como diferencia podemos escribir que en la reproducción sexual de la planta intervienen las células sexuales o gametos. En la reproducción sexual de la planta intervienen las células sexuales o Profe, ¿las gametos. células qué? Las células sexuales, estamos hablando de reproducción sexual. Las células sexuales que son los mismos gametos. Y en la reproducción asexual, la planta se reproduce por mitosis. La planta se reproduce por mitosis. Recordemos que cuando se forman los gametos, estamos hablando de que se realiza el proceso de meiosis, ¿cierto? Entonces, en la reproducción sexual, la planta realiza el proceso de meiosis y forma los gametos. Y en la reproducción asexual no se realiza la meiosis, sino que la planta va aumentando su número de células y va creciendo. Por eso es que puede producir una nueva planta. Bueno, niños, vamos al segundo punto. Escriban allí, dibuja una flor y señala las partes involucradas en el proceso de reproducción sexual. Escriban la pregunta. Dibuja una flor y señala las partes de la reproducción sexual. Y ya yo les voy a proyectar aquí la flor para que ustedes la vayan dibujando, y ahí yo entre paréntesis les puse que debían señalar el cáliz, la corola, el estambre y el pistil. Aquí se las voy a proyectar. Bueno, entonces vemos el cáliz, es esta parte verde y más gruesa que tiene la flor, como la que le da el soporte a los pétalos para que no se abran, ¿sí? La parte de aquí abajo, ustedes ven señalado cáliz. Recuerden, deben colorear la flor, hagan un dibujo bien bonito. Encontramos la corola, que vendrían siendo los pétalos. Encontramos los estambres. ¿Cuál es la función de los pétalos? Cubrir y proteger los órganos reproductores, es decir, cubrir y proteger los estambres y el pistil. Los estambres, como ya dijimos, vendrían siendo los órganos donde se encuentran las células reproductoras masculinos, que vendría siendo el polen, que sería como los espermatozoides, ¿cierto? Entonces, ahí está el estambre y la parte amarillita vendría siendo el polen, que serían los espermatozoides. Y en la parte central encontramos el pistilo, un conducto que conlleva y recubre a los óvulos. ¿Sí? Que los óvulos vendrían siendo los gametos o las células reproductoras femeninas.
Y si el óvulo se fecunda, es decir, si el polen llega hasta el óvulo, se produce la semilla. La semilla sería ese cigoto. Entonces dibujamos esta planta y señalamos los estambres, los pistilos, la corola, óvulos y el cáliz. Cuando ya terminen de dibujar, me puede alguien activar el micrófono y me avisa. Ya, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente punto, tercer punto. Entonces dice, escriba al frente de cada planta el tipo de reproducción que tiene. Entonces escriben pinos, girasol, fresas, helechos, pasto, hortensias. Y vamos a escribir al frente de cada uno el tipo de reproducción. Recordemos que hay dos tipos, sexual y asexual. Que dentro de la asexual encontramos asexual natural, que ella se reproduce asexualmente solita, deja caer una parte de la planta y esa parte se convierte en otra planta, ¿cierto? Y artificial, cuando ya entramos nosotros a cortar una parte de esa planta y a sembrarla. Bien. Y hablamos de forma sexual cuando intervienen los órganos reproductores y las células reproductoras o gametos. Bien, entonces vamos a ir respondiendo a esto. Hablamos de los pinos, ya explicamos cómo se reproducen los pinos, ¿cierto? Entonces, Leini nos quiere decir los pinos, ¿qué tipo de reproducción tienen? Profe, le iba a preguntar una pregunta sobre el punto anterior. Ah, ¿qué vas a Pero los pinos, ¿Cómo? lo que hacen es, en su proceso, ellos crecen y tal. Los pinos, digamos, ellos producen piña, que es lo que cubre la semilla. Entonces, esta piñita cae al piso y si encuentra unas buenas condiciones, reproducir, brotar raíces y crecer. Muy bien. Hay unos pinos que producen células masculinas y otros producen las células femeninas. Las masculinas llegan hasta las femeninas, fecundan, ¿sí? Esa piñita se vuelve más grande, más fuerte porque está recubriendo la semilla. Esa semilla cae y nace un nuevo pino. Entonces, ¿qué tipo de reproducción tienen los pinos? ¿Sexual o asexual? Sexual. Sexual. Sexual, profe. Sexual, porque estamos hablando de que hay unos pinos que tienen células masculinas y otras células reproductoras femeninas, y que las dos se unen formando una semilla que está recubierta por un cono, una piña más fuerte. Entonces, ahí en pinos escribimos reproducción sexual. ¿Listo? Continuamos con el girasol. ¿Quién me quiere decir qué tipo de reproducción tiene el girasol? Esto no lo tenemos que buscar nosotros de internet, nada. Nosotros ya analizamos de que la flor contiene
las células reproductoras, ¿cierto? O las células sexuales. Yo digo, el girasol tiene flor, ¿cierto? El girasol tiene polen. Entonces, ¿de qué forma se reproduce el girasol? ¿Sexual o asexual? Cristian. Profe, reproduce sexualmente. Sexualmente, muy bien. Entonces escribimos reproducción sexual. Ahora vamos con las fresas. En el video vimos ahí de las fresas y también explicábamos que se reproducían por estolones. Santiago Torrado, ¿qué tipo de reproducción tienen las fresas? Santiago Torrado. Ailit Valeria Velázquez. Sexual, profe. Sexual, es decir que las fresas tienen células reproductoras masculinas y células reproductoras femeninas y que se unen y producen la fresa. No. Tienen tipo de reproducción asexual y se reproducen naturalmente ella por medio de estolones. Profe, Profe, se le paró la pantalla. Se fue. de pronto se salió de la clase. El internet le está fallando. Hola niños, se me había caído el internet, pero quiero saber si ya me escuchan bien. Sí, Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar rapidito por si después tengo otra vez problemas, ¿listo? Entonces hablamos de que la fresa se reproduce de forma asexual por medio de estolones. Describimos asexual, estolones. Ahora, continuamos con los helechos. Helechos. Ya hablamos de que los helechos producen en las hojas, en el en vez de las hojas, producen las células reproductoras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forman, cómo se reproducen los helechos? ¿Sexual o asexual? Sexual, profe. sexual, profe. Forma sexual, ¿cierto? Porque producen las células reproductoras, que son las esporas, y esas esporas llegan hasta las células reproductoras femeninas, y allí se produce la semilla que luego cae al suelo.
Bien, sexual. Y vamos con el pasto. ¿El pasto se reproduce de qué forma? Ailid. Profe, asexual natural. Asexualmente, profe. Asexualmente de forma natural, ¿cierto? Entonces escriben asexual natural. Aquí está, forma asexual natural, bien. Y por último está la hortensia. La hortensia es una flor. ¿Cómo se producirán las hortensias entonces si tienen flor? Sexual, profe. Sexual, profe. De forma sexual. Entonces escriban sexual. Bien. Ahora sí llegamos al último punto, niños. Presten atención acá. Ahí hubo un error en la guía que no me fijé y puso punto número 5, pero es un solo punto. Voy a leerlo todo completo. Dice, crea un pequeño jardín en tu casa. Utiliza materiales reciclables y reutilizables como potes de gaseosa u otros materiales que tengas en casa. Con estos forma macetas para sembrar las plantas que desees y asimismo decorar un espacio en tu casa. Escoge un método de reproducción asexual, puede ser natural o artificial. Se nos es más fácil a nosotros artificial, ¿cierto? Artificial. Y produce una planta en tu casa. Utiliza materiales que tengas a la mano. Toma fotografías del proceso de reproducción. Debes sembrar como mínimo 2 plantas y tener en cuenta que las debes ubicar en un lugar donde le dé luz solar y debes humedecer la tierra constantemente para su crecimiento. Recuerda que debes tomar fotografías mientras realizas la actividad y cuando la finalices. Acá te dejo unas ideas de cómo lo puedes hacer. Bueno, la idea es hacer plantar o sembrar utilizando el método de reproducción asexual, ¿sí? El más común y que se nos facilita a nosotros, donde interviene el ser humano, es el método artificial. Entonces, vamos a plantar en maceticas que vamos a crear de forma con materiales reciclables, reutilizables. Aquí pueden utilizar potes de gaseosa, que lo podemos conseguir muy fácilmente. Vemos también que con zapatos viejos, botas viejas también se puede hacer. Con potes de leche, la leche de los niños, leche clean, también los podemos utilizar. Y llantas también se pueden utilizar. Si usted en su casa tiene un espacio grande, pues allí tiene espacios pequeños, puede utilizar los potecitos de gaseosa y los une con cabuya o con nylon de forma vertical y lo puede poner afuera en el balcón, pegado a la pared para que le dé luz solar y usted le va echando agua todos los días. Bueno, la idea es que usted coja, haga la maceta con el material que ustedes quieran, ya les repito. Aquí les muestro imagen, pero ustedes pueden buscar de internet también cómo hacer maceta con materiales reciclables. Bien, agregan a esa maceta que ustedes hagan tierra, preferiblemente que la tierra sea negra, porque es la que contiene mayor minerales y es la tierra abonada. Déjenme explicar y cuando yo termine le doy la palabra a Mario José para que pregunte, ¿listo? Bueno, después de que ustedes tengan ya la maceta con la tierra, usted va a sembrar una planta de forma asexual artificial. Entonces usted coge un gajito, un tallo, un pedazo de una planta, la que usted quiera, ¿listo? La puede poner primero en agua, a esperar que le salga la raíz. Y luego que le salga la raíz, allí sí la siembra en la tierra. O si quieren, arrancan un pedazo de planta que ya contenga raíz y la siembran en esa maceta, en esa tierra negra. Bien, la deben ubicar en una parte de la planta, no es que de la casa, perdón. No es que me manden la foto solo de la maceta con la planta, no.
La ubican en una parte de la casa. La idea es que esto les sirva a ustedes, que les quede para decorar la casa y pues estamos creando, sembrando una nueva planta que nos da muchos beneficios, ¿cierto? Pueden escoger plantas aromáticas si quieren o la planta que ustedes deseen. Tienen que tomar fotografías durante todo el proceso. Toman fotografías mientras arrancan el pedazo de la planta, ¿sí? Toman fotografías mientras la ponen en el agua, esperar que les salga la raíz. Toman fotografías cuando la están plantando en la maceta que hicieron, ¿sí? Y toman fotografías cuando ya la planta esté prendida. Nosotros hablamos de que ya la planta esté prendida cuando ya la planta creó su raíz, cuando ya la planta está produciendo las flores o está bien verdecita, está viva. ¿Listo? Y me mandan las fotos de donde ubicaron las macetas para decorar su casa. Yo les doy la idea de que sea así, en una parte donde haya luz y pues que de igual forma esté decorando la casa. Si tiene balcones, en la pared del balcón la pueden poner. ¿Listo? Ahora sí. Pregunta María José. Angarita. Profe, lo que pasa es que pues en mi casa siembran mucha mata y pues tenemos macetas que pues no hemos usado. Yo las podría usar. Bueno, la idea es que realicen y ustedes pues ayudemos al medio ambiente con reciclar y reutilizar. ¿Listo? Entonces, la maceta sí la debe hacer usted con potes de gaseosa porque ahí estamos reutilizando, estamos dejando o convirtiendo esa basura en algo que produce una función, ¿sí? Que nos va a dar una utilidad. Entonces, deben hacer la maceta. Ah, bueno, profe, gracias. Joan Escobar. Profe, quería preguntarle una cosa. Lo que pasa es que, pues, a mí me gusta el tema de las plantas y eso, y yo tengo bonsáis. Entonces, yo hago este proceso. Yo arranco pequeños tallos y los siembro. Entonces, no sé si ya podría mostrar ese proceso o tendría que hacerlo nuevamente. Qué bien, Joan, te felicito. Y los bonsáis son muy difíciles, o sea, son de mucho cuidado y es difícil la reproducción del bonsái. Te felicito si lo has podido hacer. Bueno, si lo viene haciendo, pues usted me muestra con fotos cómo lo hace, desde qué parte del bonsái saca, ¿sí? Corta, entonces usted toma la foto ahí, ese pedazo, y sembrándolo y todo el proceso, pero me parece muy bien. Pero no creo que el bonsái te quede bien allí Okay. en la matera que vayas a crear, pues debe ser como una matera diferente, ¿no? Pero pues en materiales reciclables. Yo los tengo en potecitos también reutilizables. Ah, eso. Perfecto, Joan. Te queda súper bien. Profe, Cristian Ok, Zambrano. profe, ¿se puede utilizar el abono? Abono, claro, abono. Sí, claro, el abono es tierra negra, tierra oscura. Esa es la que tiene mayor cantidad de minerales. Entonces, para que les prenda la plantica más fácil, abono. Bien, si ustedes ven tierra por ahí seca que tienen a la mano, esa no. Si ven tierra negra oscura, échenle de esa tierra. Diego Alejandro Cerrato. profe, ¿podemos utilizar hijitos de suculentas o cactus? Esos hijitos de suculentas, muy bien. Miren que las suculentas se reproducen ellas solitas. Y por ejemplo, ustedes siembran una y cuando ven, tiene un montón de hijitos y empieza a regarse. Ese es un método de reproducción asexual de forma natural. Porque es que una hojita cae a la tierra y esa hojita después empieza a echar la raíz solita. Y ahí empiezan a hacer una nueva suculenta. Claro que lo puede hacer, pero ¿cómo lo hace usted? Pues arranca una hojita de la suculenta, ¿sí? Porque eso está formado, son por hojas. Arranca la hojita de la suculenta, la pone en agua o le echa agua cuando toma otra fotografía, ¿no? Cuando
le sale la raíz, toma otra fotografía. Cuando la pone en la tierra, toma otra fotografía, ¿listo? Y cuando ya esté prendida, pues toma la otra fotografía. Por eso es que les dejé, tienen que empezar desde esta semana, porque tienen 2 semanas, hasta el 13 de septiembre deben enviarme ya todas las fotografías. Es tiempo suficiente para que hagan este proceso. ¿Listo? Profe, ¿le puedo mostrar mostrar las bonsáis? Claro, muéstrenos, Joan. Entonces, vamos a poner a Joan aquí en grande. Deje la cámara Ahí quieta. cayeron hojitas. Sí, cayeron hojitas Esas y también son prendieron ahí. Esas son suculentas, muy bien. De forma natural, se reproducen. Esas las pueden hacer. Perfecto. Así, y la acomodan en una parte de la casa donde, decoren y quede bonito. ¿Listo? Bien, vamos con Lainey. Solo una matica. No, ahí dicen mínimo 2. Mínimo 2, diferentes. Bueno, profe. Profe, lo que yo le iba a preguntar, o sea, la actividad se entrega por medio de fotos de evidencia nada más. El último punto. Ustedes Sí. ya terminamos de resolver nosotros los puntos 1, 2 y 3. Ya eso lo tienen listo. Hoy empiezan a buscar los potes para hacer las macetas, para decorar, los pintan, listo, buscan la tierra, buscan la planta, arrancan el pedacito de planta y lo siembran en la tierra y ahí van tomando fotos de todo el proceso. La última fotografía que deben tomar es cuando ya la planta esté totalmente prendida y ya la tengan ubicada ustedes en la parte de la casa que van a decorar. La idea es que no hagan esto para mandarme a mí una fotografía, no. La idea es que a ustedes les quede para decorar la casa y que la sigan cuidando, les sigan echando agüita. ¿Listo? Me mandan la fotografía cuando ya tengan todo listo del punto 1, 2, 3 y los puntos 4, las fotografías del punto 4, para yo poder calificar todo. Profe, donde dice nota, abajo de la fotografía de las macetas con botas y eso, dice refuerza el tema con el video explicativo, eso. Yo les voy a enviar el video que les proyecté hoy donde está la reproducción sexual o asexual. Y pues el video explicativo es esta clase también donde estoy explicando el tema. De igual forma, yo la monto el Classroom y en YouTube yo les envío el link. ¿Listo? Pueden buscar en internet, en YouTube, formas de hacer maceta, fácil, práctica, y seguían por ahí. O cómo hacer una huerta vertical, que es ponen una maceta aquí con el pote de gaseosa, la otra aquí, la otra aquí. En el colegio nosotros hicimos una el año antepasado y estaba colgando al lado del laboratorio de física. Si ustedes recuerdan, pueden hacerlo así, que es parecido a estas imágenes que yo les envié. ¿Listo? Lainey, ¿tiene otra pregunta? No, profe, ya quedó claro. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Sí, Diego. es que la hojita de la suculenta hay que meterla obligatoriamente en el agua porque mami las mete en tierra y ellas salen ahí de una, empiezan a raizar. Bueno, la ponen encima de la tierra. No sé Ella si no la entierra, ella la deja ahí encimita. eso, encimita y se le va rociando agua. Entonces usted espera que le salga la raíz y le toma fotos cuando ya sale la raíz. Es que el agua se apicha, profe. Sí, ciertas en el agua todas se apichan, pero hay otras que se ponen encima de la tierra y se le va rociando agua. ¿Listo? Cuando ya le salga la raíz, ahí usted toma fotos. Y después si ya la siembre, cuando ya esté prendida, ahí le toma otra foto. ¿Tienen alguna otra pregunta, niños? Bueno, entonces el próximo lunes nos encontramos para que me muestren qué han hecho
cómo llevan la huerta, cómo llevan la maceta, qué han adelantado, así que pónganse pilas a trabajar. El otro lunes íbamos a activar la cámara para que me vayan mostrando así como hizo Joan hoy. ¿Listo? Listo, No, profe. para lo último porque es un proceso, es un paso a paso. Bueno, niños, entonces yo creo que si no tienen preguntas, entonces damos por terminado.